Buen día, soy la profesora Diana Lucero Hernández. El día de hoy voy a abordar un tema que pertenece a la materia de adolescencia, impartida por el licenciado Saúl Martínez Reyes en el Instituto para el Fomento Científico de Monterrey. El tema del cual voy a abordar es el duelo en la infancia. Al hablar de duelo, pues nosotros lo asociamos con lo que es la palabra dolor. El duelo responde a un proceso adaptativo por el cual todo ser humano pasa para asumir la pérdida de algo, pero no necesariamente tiene que ser de muerte, puede ser algún objeto, alguna persona o alguna situación. El duelo, pues este proceso nos permite sanar con amor y no con dolor. Es un proceso de clasificación en el cual nosotros vamos a ir pasando por etapas para poder aceptar esta pérdida. Una por una nos vamos desprendiendo de esas cosas que se han ido y por las cuales lloramos, y una por una pues vamos adentrando esas cosas a nosotros para que formen parte de nosotros y poder seguir adelante. Al hablar de duelo, pues también lo asociamos con lo que es la depresión, pero la depresión se origina por la pérdida de esa figura de apego y por un duelo patológico, que más adelante pues vamos a aclarar este concepto de duelo patológico. La causa por la cual la depresión aparece no es en sí por la pérdida precoz que se tenga, más bien es por la falta de un sustituto en ese momento para esa situación, o la falta de sustituto de esa persona, y que tenga cuidado por nosotros, ¿verdad? Y pues la depresión también se desarrolla por los sentimientos incontrolables que nosotros no sepamos manejar, por esos sentimientos que no podamos controlar ante dicha situación. Para esto, nosotros como profesionales debemos de tomar en cuenta ciertas causas y ciertos factores para elaborar un duelo para la persona que nosotros queremos ayudar. ¿Qué necesitamos primero saber? Pues necesitamos la edad del menor para nosotros poder partir de ahí, para saber cómo vamos a comunicarle esta pérdida, ¿verdad? O cómo vamos a hacer más llevadero este proceso. Posteriormente, la importancia del objeto perdido. Darle esta importancia porque nosotros podemos ocultarle que falleció algún familiar que es muy allegado a él, un ejemplo, el abuelito, algún primo, pero pues sí podemos comunicarle que se perdió su osito, que ya no va a volver, su juguete favorito, pero puede ser que para el infante sea mucho más importante ese oso, ese juguete, que la pérdida de algún familiar. Otra de los factores es el duelo, que no siempre es por muerte, ya lo habíamos dicho, puede ser ante la pérdida de algún objeto, la separación de alguna persona o alguna situación, inclusive puede ser por la pérdida de un simple diente. Y posteriormente, pues nosotros elaborar el duelo en base a experiencias de pérdidas anteriores. Pero aquí tenemos que tomar muy en cuenta, por ejemplo, si queremos poner el ejemplo de la pérdida de alguna mascota, pero si él no ha superado esa pérdida, pues no vamos a poder ayudarle, ¿verdad?, de manera favorable. La observación de la elaboración de duelos anteriores en personas próximas, esto nos corresponde a nosotros. Si nosotros también no podemos controlar o aceptar nuestro dolor, pues podemos generar más ansiedad en el infante. El contexto de la pérdida, aquí puede ser una pérdida imprevista, precoz, de manera repentina, o puede ser una muerte o una pérdida que ya se sabía antes. Un ejemplo, en algún matrimonio, nosotros ya sabemos, o la madre o el padre ya sabe que va a haber alguna separación, pero pues subestimamos a los niños y no queremos decirle porque pensamos que ellos no saben de estos temas. Entonces ahí pues varía lo que es este contexto. La sensibilidad del entorno y de las personas queridas. Aquí es todo el afecto y la comprensión que nosotros necesitamos tener para poder elaborar este proceso. Y la expresión emocional y cognitiva. Darle respuesta a todas las preguntas que el infante nos haga y permitirle que se exprese que exprese esas emociones y que nos haga saber los pensamientos que él tiene. Las ideas que posee sobre la muerte, que precisamente es el tema que sigue. Saber cuál es el concepto que él tiene sobre la muerte. Esto sería pues de acuerdo a la edad del menor. Y por último, lo que se le dice al menor y cómo se le dice. Estos serían los factores para poder elaborar nosotros el proceso de duelo. Y pues las características, ¿qué características nosotros tenemos, ¿verdad?, para poder ayudarlo, para poder hacer una intervención posteriormente? Muy bien, les decía, tener
más bien, saber cuál es el concepto de muerte según la edad. Por ejemplo, de los 0 a los 18 meses, el niño aquí pues no tiene ninguna noción del tiempo. En resumidas cuentas, él nada más sabe si está o no está la persona, o está o no está lo que él quería. Es presencia o ausencia. En la edad de los 18 a los 5 años, aquí ya son capaces de diferenciar entre el ayer, hoy y mañana, ya tienen noción del tiempo. Pero aquí la muerte para ellos es un fenómeno reversible, que si papi lo abandonó, que si abuelito falleció, nos pregunta, ¿mañana va a volver? ¿Cuándo va a regresar? Entonces para ellos no tienen un concepto claro y pues lo asocian más a la violencia, a accidentes, impacta también en ellos de una manera emocional, no conductual, es más tristeza, enojo, llorar. Y en la etapa de los 5 a los 10 años, pues aquí ya le va dando forma el concepto de muerte, pero pues lo asocia con determinadas funciones vitales. Por ejemplo, él sabe que si come, puede vivir. Si no come, pues puede morir. Si algo está inmóvil o insensible, pues para él estaría muerto. Y en la edad de alrededor de los 9 años, 10 años, pues ya tiene un concepto como nosotros los adultos de la muerte. Ya sabe que la muerte es universal, que le puede pasar a cualquiera, que es un fenómeno irreversible, que no va a volver la persona, que no va a recuperar eso que perdió y que es permanente. Aquí también el niño pues comienza a temer a la muerte propia o a la muerte ajena, en este caso pues de algún familiar adulto, porque lo asocia con un orden biológico. Dentro de las características aquí tenemos que ver si es para poder intervenir, ¿verdad? Si es un duelo normal, si el niño está reconociendo la pérdida, no necesariamente el infante, ¿verdad? Puede ser cualquier persona. Si está reconociendo la pérdida, si le está expresando su dolor, si recuerda a la persona perdida y la relación que tiene con ella, si está renunciando a esos vínculos que la unían a ella, si está haciendo los ajustes para poder adaptarse hacia sus actividades y pues si está teniendo pues nuevamente relaciones afectivas para poder continuar adelante. Y lo que le explicábamos en el tema de la depresión, que se origina a partir de un duelo patológico. ¿Qué significa esto? Pues aquí, si el niño tiene reacciones incontrolables de sus emociones, si las emociones son muy intensas, estamos hablando de un duelo exagerado, que él no está aceptando esa pérdida. Y posteriormente, pues si la reacción de esa pérdida se prolonga por un determinado tiempo, por un largo tiempo, ya sea más de un año, entonces también quiere decir que el niño no está aceptando esa pérdida porque se está volviendo un duelo cronológico. Por otra parte, pudiera ser que el niño no manifieste absolutamente ningún síntoma, no exprese emociones, no haga absolutamente nada, pero pudiera ser que en 2 años o más lo veamos triste. Por ejemplo, aquí una experiencia, ¿verdad?, personal. Una alumna de primer año leía, hacía sumas, restas, de acuerdo al grado en el que estaba. Segundo, continuó ella académicamente de una manera normal, pero al pasar al tercer año, ella estaba al cuidado de su abuelita. Al pasar al tercer año, pues la niña ya no escribía, ya no continuaba con esas habilidades matemáticas que la caracterizaban y pues nosotros no podíamos abordar porque no sabía qué le pasaba. Al momento de canalizarla, el personal de apoyo nos comenta que ella tuvo la pérdida de su abuelita porque la abuelita era la que estaba al cuidado. Entonces pasaron 2 años y ella empieza a reflejar ese retroceso, ¿verdad?, académico. Entonces aquí sería un duelo retrasado cuando él no manifiesta ningún síntoma o mediante este proceso. Posteriormente, factores de riesgo psicopatológicos en el menor. Esos factores en los cuales nosotros tenemos que intervenir profesionalmente. No necesariamente el docente, yo me encuentro en el nivel primaria, no necesariamente nosotros. Pero ¿cuáles son esos factores? La muerte de la madre antes de los 11 años, la muerte de algún hermano en la infancia, la muerte de alguna familiar, como les comentaba, de una abuelita que convivía día a día con ella, de algún primo, del abuelito, de algún tío que esté con ellos constantemente, ellos pueden poner en riesgo patológico, ¿verdad?, al infante. El abandono por alguno de sus padres,
y las separaciones prolongadas. En este caso la que más le afecta es la separación de la madre. ¿Cómo vamos a poder intervenir? Lo vamos a hacer mediante 5 pasos. ¿Cuáles son? Como decíamos, considerar la edad. Aquí a un niño de 1 año, pues no vamos a poder llegarle a hablarle, ¿verdad? O comunicarle una pérdida. Simplemente, pues a lo mejor lo vamos a masajear, lo vamos a llenar de cariño, de caricias, porque es como nosotros podemos controlar esa pérdida. Dependiendo de la edad que él tenga, es como nosotros vamos a poder abordar este proceso. En el segundo punto, que es la comunicación de la pérdida, aquí como he venido diciendo, al niño no hay que subestimarlo. El niño tiene que saber, estar informado de lo que está pasando, hablarle de acuerdo a su nivel. Entonces, también la persona que le vaya a comunicar tiene que ser una persona que sea muy cercana a él para que le dé toda esa confianza. Buscar un lugar en el cual no haya interrupciones, que esté tranquilo, que le genere paz para que él pueda abrirse ante esas emociones, que pueda expresarnos también sus sentimientos y pues pensamientos. El discurso que tenemos que tener debe de ser breve. No debemos de darle vueltas al asunto porque creemos que el niño no sabe de este tema, que no puede hablar de este tema. No, tiene que ser un discurso breve y al nivel de él. Y pues dar respuesta también a todas esas preguntas, permitir que él se pueda expresar tanto emocionalmente como cognitivamente. Y por último, pues explicarle todo lo que sucede para poder generar tranquilidad. El tercer punto es la evaluación. Aquí, esta es una de las más importantes. Si como padre, si como familiar, si como yo docente no puedo darle esa ayuda, ¿cómo voy a identificar yo que necesita una ayuda profesional? Bueno, mediante 3 indicadores. El número 1, circunstancial. Aquí cuando ninguno queremos asumir esa responsabilidad porque no sabemos cómo llegarle al menor, no sabemos cómo hablar con él. Ahí es cuando nosotros vamos a recurrir a un profesional, a alguna persona que sepa de estos temas. Posteriormente, un indicador comportamental, cuando vemos que el niño no se está expresando, que vemos que no está sacando, que esas emociones que regularmente se tienen ante estos procesos, pues nosotros tenemos que hacer una intervención, pero mediante ayuda profesional. Y por último, pues sería los sintomatológicos, que son los más importantes. Cuando vemos al niño sumamente triste, depresivo, ansioso, que tiene inclusive síntomas físicos como trastornos del sueño, que ya no se quiere alimentar, que tiene alguna necesidad de venganza, que inclusive, que hay que tomar mucho en cuenta esto, que él piensa que la persona todavía está ahí, que hace de cuenta que no perdió nada, que la persona sigue viviendo, en este caso si fue alguna muerte, que sigue estando ahí con él. Nosotros tenemos que acudir con un profesional y posteriormente el profesional pues va a utilizar ciertos instrumentos de evaluación, que serían pues inventarios o cuestionarios. Inventarios de duelo, inventarios de depresión, que consisten en ítems, y también aquí de acuerdo a la edad, porque no necesariamente va a contestar cuestionarios o preguntas, simplemente a lo mejor a través de algún dibujo, de gestos, nos puede comunicar lo que él está expresando. El cuarto punto sería el abordaje del duelo. ¿Cómo lo vamos a abordar? Aquí puede ser antes del fallecimiento. Si, por ejemplo, es una enfermedad terminal, algo que ya se está prolongando mucho, ¿verdad? Pero que va a llegar y que está generando, que puede generar ansiedad en el infante, pues nosotros desde antes romper con esos tabús y no subestimar al niño, que el niño no sabe de estos conceptos, porque como ya lo vimos, dependiendo la edad, pues él tiene un concepto sobre muerte. Entonces, precisamente por eso, nosotros debemos abordar este tema antes. ¿Para qué? Para que después del fallecimiento venga ese duelo normal, que él pueda aceptar la pérdida, que pueda sentir esa pérdida y pueda expresarla, rectificar el concepto que tiene de muerte, ¿verdad? Que lo siga, conforme avance su edad, pues vaya sintiendo realmente lo que es ese concepto, que pueda ajustarse al ambiente para que pueda adaptarse y que a la persona la pueda recordar, que mantenga recuerdos de esa pérdida ya aceptada y que la pueda conmemorar. Y por último, también punto muy importante, como nosotros ya lo vamos a canalizar con una persona profesional, pues esta persona va a tener una intervención mediante terapias de 3 tipos. Puede ser terapia emocional, que ¿qué queremos aquí? Que el infante sea capaz de identificar, de expresar y nosotros de evaluar esas emociones que él esté sintiendo. Terapia conductual,
¿Qué queremos aquí? ¿Qué buscamos? Aumentar ese nivel de actividad que tiene el infante, que tenga más relaciones interpersonales, que continúe con su vida. Sería la terapia conductual. Y por último sería la terapia cognitiva. Aquí ya abarcaríamos prácticamente las dos, porque buscamos eliminar o disminuir, esas emociones negativas para fomentar resoluciones positivas, como la propia fuerza por haber sobrevivido ante esta situación, tener determinación por seguir adelante, aceptar los cambios cognitivos que tenga él, y asimismo pues que tenga esa asimilación de esta pérdida tan traumática que tiene. Por último, pues quiero agradecerle su atención, no sin antes decirles que este tema para mí es de suma importancia, porque actualmente vivimos en una sociedad donde hay muchas familias disfuncionales. Yo lo veo, no les puedo decir que diariamente, pero ciclo con ciclo me doy cuenta que hay más niños que tienen pérdidas de algún familiar, no precisamente de muerte, y esto les afecta académicamente. Les agradezco mucho su atención, espero que este tema sea de suma importancia para ustedes, que investiguen un poquito más para poder hacer este tipo de intervenciones y poder ayudar pues no necesariamente a los infantes, sino a todas las personas. Que tengan un excelente día. Soy la profesora Diana Lucero Hernández.